Hola, ¿cómo están ustedes? Esto es Fuera de Agenda, mi nombre es Martín García. Vamos a volver a un tema que nos interesa en función de qué país queremos, hacia dónde vamos, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué nos preocupa. Bueno, hoy invitamos para eso a quien fue presidente de la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero o Fuga de Divisas, para decirlo de otra manera, del país en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese periodo 2001-2002, a ver qué había pasado en el 2001 exactamente, bueno. Y que también ha estado al frente del Correo Argentino Estado, en manos del Estado Nacional, que también, investigando un poco qué es lo que había pasado, el querido Eduardo Di Cola. ¿Qué tal, muchas Martín? Gracias. No, muchas gracias por invitarme. Un país trabaja durante un año, construye cosas, hace cosas. Algunos son gerentes, otros son presidentes de empresas, otros son pequeños industriales, otros juntan cartón y con eso hacen también una contribución al Producto Bruto Interno, que es lo que se toma en cuenta a la hora de saber cuánto hicimos de caja, digamos. Parte de eso sirve para después redistribuir de distintas maneras para que la gente viva feliz. Pero parte de eso se fuga, se va a paraísos fiscales, no sé. Y entonces no lo producimos nosotros, pero lo disfrutan otros o no lo disfruta nadie. Ustedes vieron investigando la fuga de capitales muchas cosas raras, o muchas formas de perder plata del país, ¿no? Sí. Para que lo contextualicemos, es un problema que se da a nivel internacional, que es la financiarización, que es esta globalización de las finanzas, pero que en Argentina reviste una gravedad superior. ¿Por qué? Porque Argentina expresa a nivel mundial aproximadamente un 0,3, un 0,4% del comercio global. Y a pesar de ser tan pequeño, somos per cápita uno de los países que más acumulación de capital tenemos en el exterior. Entonces, este problema que es endémico en Argentina a partir del proceso militar es un problema que, estando en un contexto internacional, a nosotros nos golpea mucho. Yendo a la etapa del 2001, recordemos que en ese momento el punto de inflexión fue cuando se retuvieron los depósitos de la gente. Sí, el famoso corralito. Digamos, no había cómo devolverle a la sociedad el dinero que habían depositado. Al mismo tiempo, se iba produciendo una sangría y una fuga hacia el exterior o hacia afuera de la economía, debajo de los colchones o en cajas de seguridad, fundamentalmente en dólares, más que en euros, en donde se produce una contraposición evidente, porque al depositante ahorrista no se le puede devolver y hay un grupo selecto, muy minoritario, que se la rebusca, para decirlo de una manera que se comprenda, la manera de llevarse esos dólares. Nosotros, yo en esa época era en el 2001, estábamos en el 2001-2002, la etapa esa de los 2 años de la Rúa y los 2 años que le sucedieron con Duhalde y el intermedio de varios presidentes, presenté un proyecto para hacer una investigación y creamos esta comisión que vos señalaste, de investigadora de fuga de capitales,
que nosotros determinamos que en ese año habían sido aproximadamente en el 2000, estamos hablando de 2001, unos 16.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares, que es una fantasía en términos de porcentaje de lo que se produce, en términos de lo que el país necesita en reinversiones. Como vos señalás, todo lo que nosotros producimos, que es el Producto Bruto Interno, que es a partir de la generación de bienes y servicios, si eso no está inserto en una maquinaria que empuja un círculo virtuoso, indudablemente que se produce una interrupción muy importante en las posibilidades de desarrollo de un país. La mayor cantidad a su vez, para que se comprenda, Espera, es sí, como si yo gano plata y cuando está ese dinero, mi mujer me dice, bueno, vamos a poder comprarnos tal cosa. No, vamos a poder ir de vacaciones. No, ¿y qué vas a hacer con el dinero? Lo voy a guardar en un primo que tengo en España. Sí, o sea, y por lo menos trabajamos todo el año. Y por lo menos en ese caso te quedaría a vos el ahorro en el primo. Sí, el primo no se la fuma. Sí, el primo no se la fuma. En el caso del país no le queda al país, absolutamente. El ejemplo sería el trabajador que cobra el sueldo, antes de llegar a su casa se dilapida un pedazo de ese sueldo, lógicamente va a impactar en una menor calidad de vida en su familia. Sí, esto es lo que nos pasa en el bar, se ponen pedo, se lo sacan. Exactamente. Bueno, esto es lo que le pasa al país. Hubo un punto de inflexión durante el proceso militar, porque en el 75 la acumulación de capitales de argentinos en el exterior era más o menos 3.200 millones de dólares. A fin del periodo Martínez de Oz Videla, se multiplicó por 8 o por 9, o sea que fue más de 30.000 millones. Ahí es donde se produce un salto exponencial con los mismos discursos y argumentos que hoy estamos viendo, ¿no es cierto? Abramos el mercado, generemos confianza, permitamos la movilidad de entrada y salida de dólares, de divisas. Bueno, el argumento siempre es el mismo, generemos confianza a nivel internacional, el impacto fue ese. O sea que habíamos puesto afuera 16.000 millones de dólares y con el gobierno militar llegamos a 30.000 millones de dólares afuera. Exactamente. Que se fueron de la economía. En ese periodo, hoy tenemos casi un Producto Bruto afuera. Algunos dicen un Producto Bruto. Estamos hablando de 300.000 millones de dólares, digamos. Que es dinero que se fugó. Exactamente. Divisas que se fugaron. Que producimos los argentinos. O sea, nosotros generamos ese dinero con nuestro trabajo y se lo llevamos afuera. No lo podemos utilizar ni para hacer vivienda, ni para hacer escuela, ni para hacer diques, ni para distribuirlo entre todos. Tan sencillo como eso. O sea, nosotros producimos con un trípode fundamental, todas las sociedades lo hacen, no solo como argentinos. Capital, trabajo, pero hay una tercera pata que es más importante que el capital y el trabajo, que es el consumo de los 40 millones de argentinos que hacen un esfuerzo económico en tiempo laboral para consumir lo que ese capital y trabajo produce. Esas riquezas, en lugar de quedar en el país, una proporción importante se fugan a través de un sistema financiero que le da las facilidades que salga no dejando rastros. A ver, pará. El consumo es como cuando vas a jugar al truco o a otra cosa que repartís porotos, digamos. Entonces, el poroto que le das a los jugadores no es un gasto, sino que le das ficha para que juegue y juguemos todos. Con el consumo se genera mayor desarrollo de la industria, del comercio. Totalmente. Se genera más ganancia y la ganancia vuelve a convertirse en poroto y seguimos jugando. Cuando esos porotos se van afuera, no podés jugar porque no tenés poroto. Naturalmente, porque la primera acumulación de capital se hace a través de lo que se genera en el mercado interno. Esa es la primera.
Sin generación de riqueza en el mercado interno, luego es imposible generarlas a partir de exportaciones, porque lo que comienza a producirse, aquel que invierte, el que se la ingenia, el que pone inteligencia, esfuerzo, lo hace para el mercado interno. Por eso los países que no llegan a un proceso de industrialización cuidan su mercado interno. Y luego llegan a un proceso de industrialización, lo hizo Estados Unidos. ¿Cierto? A ver cómo se hace eso. Entonces, si nosotros la riqueza que producimos no la invertimos en un círculo virtuoso, no la invertimos en el país. No la invertimos en el país, naturalmente que se nos debilita. Ahora, fíjate que no hace falta aislarse del mundo. No hace falta, ni siquiera generar demasiadas normas distintas a las que tenemos. Simplemente copiando lo que hacen los países desarrollados y que se han desarrollado, es como nosotros estamos en condiciones de cuidar nuestras propias riquezas. Porque lo que la sociedad tiene que entender, a ver, lo vamos a explicar de una manera simple, tonta, muy tonta, pero para que la sociedad por ahí termine de advertirlo. No, vos lo sabés perfectamente. No. Si vos te vas a pasar a Miami y te compras un par de zapatillas, vamos a dar cifras redondas para que se entienda, y gastaste $100 en ese par de zapatillas. Sí. Vos la compraste porque vos tenés ahorrado 6.000 pesos en tu cuenta. Entonces vos pagás con tu tarjeta sabiendo que vos tenés 6.000 pesos. Sí. Ahora, esos 6.000 pesos no sirven para pagar las zapatillas. Esos 6.000 pesos, lo digo de una manera simple, lo toma el Estado y al dueño del negocio de las zapatillas le tiene que dar los $100. Entonces vos podés tener para 10, para 100 pares de zapatillas, pero si el Estado después no tiene los dólares para pagarle a quien vos le compraste, vos no vas a poder comprar las zapatillas. ¿Se entiende? Sí, eso sirve también para comprar maquinaria al exterior. Te lo pongo en la zapatilla, te lo pongo en la droga, en la maquinaria, todo lo que se fabrica. La droga, estamos hablando de la droga de la salud. De laboratorio. Exactamente. No, porque si no la gente va a pensar que después con lo que vamos a ganar no vamos a ganar. Entonces, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad que es la de acumular y cuidar los dólares que generamos, porque los dólares para nosotros es un bien escaso. Nosotros no nos fabricamos los dólares. Claro, no es producción nuestra. Nosotros, ¿de dónde sacamos los dólares? Virtuosos, de la mayor exportación que la importación. ¿No es cierto? Si exportamos más de lo que importamos, nos queda un pedazo que lo acumulamos como reserva. De las inversiones que vienen a hacer. Un extranjero viene, invierte, trae dólares. Esos dólares nosotros los acumulamos y a ese extranjero le damos los pesos para que haga las inversiones necesarias. A lo mejor no es un señor rico que viene a invertir porque no les interesa, pero vos haces un acuerdo con un Estado, como el Estado chino, el ruso, lo que sea, que ponen un dinero para hacer una represa. Bueno, y eso es una inversión, porque nosotros lo convertimos en un negocio rentable, a lo mejor le pagamos con lo que esa represa genera. Pero al más simple, a ver, vos sos un ciudadano boliviano que tenés capacidad de ahorro, no tenés playas en Bolivia, querés comprarte tu casa de playa en Mar del Plata. Sí. Entonces vos venís de Bolivia, traes los dólares, compras la casa. Eso para el Estado es una inversión que se hace de dólares, porque la casa después vos la vas a pagar en pesos, digamos, si la operación se hace todo de acuerdo a las normas legales. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que entender esto de lo que significa cuidar las riquezas que generamos con nuestro esfuerzo. ¿Qué ha estado sucediendo? La fuga de divisas, siempre ha habido fuga de divisas, inclusive con nuestro gobierno, los 12 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es nociva, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que durante los 12 años del kirchnerismo no se financiaron con deuda, sino que eran riquezas que nosotros generábamos, que las perdíamos de reinvertir en el país, pero no nos endeudábamos para que a alguno se la llevara pícaramente. Hoy, las divisas que se fugan tienen como contrapartida el endeudamiento. En los 90... O sea, no se genera esa riqueza que se saca afuera, claro, sino que se pide plata prestada para llevarla afuera. Hoy el Estado funciona con dos mecanismos fundamentales para que la gente pueda sacar, aquellos que se les llevan, además tomás dinero en dólares y fugás en dólares, o sea,
las dos cosas se manejan solas, no hay, naturalmente. no hay circuito interno de Naturalmente, riqueza. no, es todo financiarización. Entonces, el Estado hoy funciona con dos herramientas fundamentales en favor de aquellos que se llevan los dólares. Una, flexibilizando las normas, haciendo la vista gorda para que los dólares se vayan de una manera subrepticia. Y la otra, consiguiendo los dólares con el endeudamiento. Si nosotros no consiguiéramos los dólares con el endeudamiento, por más que vos tuvieras la autopista para llevártela, no podrías llevártela, que es lo que se le asigna como responsabilidad hoy al Fondo Monetario. Che, ustedes han estado financiando fuga de divisas, no han estado financiando ni siquiera la posibilidad de que nos dieran los dólares para pagar créditos a la banca privada, que por lo menos hubiera tenido la virtud, por decirlo de alguna forma, de pagar deuda. En este caso es directamente fuga. En los 90, parte fue con deuda, pero la mayor parte fue a través de la venta de activos. Hay un cálculo. ¿Activos que vendría a ser? Y por las empresas públicas que se vendieron, Claro. ¿no es cierto? Las empresas públicas o las empresas privadas que se extranjerizaron, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que eran de capital nacional y que venían los extranjeros, la compraban, bueno, todo. Tanto es así que cada dólar que entró, 90 centavos de dólares se fugaron. O sea que fue prácticamente una transferencia de entrada y salida sin que quedara rédito en el país, porque la inversión en el país... Lo usaron en el país para hacer un negocio. Para hacer un negocio y llevarse los dólares. Porque no fue una inversión virtuosa en la que vos decís... Sí, generó fuente de trabajo... cañería, hacer gasoductos, sino que era una inversión en la que compraban activos. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Con un dólar alto, con muchos menos dólares de los que hacía falta antes, vienen y te compran los activos. Sí, ya pasó eso en la época de Ganía, una cosa por Viene el pasando estilo. sistemáticamente. Se quedaban con todas las marcas nacionales, con todas las empresas nacionales. Viene pasando sistemáticamente. Entonces, nosotros como sociedad tenemos un desafío enorme. Argentina, porque el problema no es que Argentina no genera riquezas suficientes, que por ahí a lo mejor no generamos las riquezas en la magnitud que necesitamos o que podríamos. Pero el problema central es que la riqueza que generamos se piantan. No se vuelcan a un circuito virtuoso, a la que no hace, como te decía recién, y vuelvo un poquito al tema, al que no hace falta ponerle reglas restrictivas ni apartarse del mundo. ¿Cómo hacen todos los países? Vos sos un inversor, venís, hacés la inversión. El Estado hasta puede promoverte esa inversión. Ahora te va a poner algunas condiciones, te va a decir, bueno, García, Sociedad Anónima Corporation de Minerales, usted quiere venir a invertir en minería, venga, ¿cuánto va a invertir? 100 millones de dólares, perfecto. El Estado a usted le va a dar un favor porque es una inversión que nosotros queremos desarrollar. Le vamos a eximir algunos impuestos. Ahora, de los 100 millones de dólares, las ganancias que usted va a tener que reinvertir un 50%. El otro 50% usted es dueño de hacer lo que quiera, luego de haber pagado los impuestos correspondientes. Esto es así en todos los países del mundo. Hay actividades que se promueven, hay actividades que se castigan, hay actividades a las que se les respalda, otras no, y que se va cuidando de tal manera de que la inversión que se haga no sea una inversión meramente especulativa. Una de las primeras cosas que cambió el gobierno de Macri, entre tantas otras, fue el régimen del dinero que entraba con fin especulativo. ¿Cómo era en la época anterior, en el gobierno anterior? Si vos traías dinero para ponerlo en el sistema financiero, tenías que dejarlo un año. Y a su vez, tenías que traer un equivalente al 30% de esa suma que lo tenías que depositar sin que se te pagara intereses, para que se entienda. Vos traías $1 millón, ese $1 millón lo tenías que dejar un año, pero a su vez tenías que traer $300.000 más que iba a estar en el sistema financiero y por los cuales no te iban a pagar intereses. Esto liberaron todo. Vos traes la plata que querés, te la llevas como querés. O sea, no hubo ningún negocio para los argentinos. Ningún negocio para lo mismo sucede con el tema de las exportaciones. Si vos exportas, como el dólar es un bien escaso, y vos estás exportando producción nacional, el Estado
le imponía a quien exportaba la obligación de que luego de realizada la operación, en un plazo de 3, 4, 5, 6 meses, esos dólares tenían que ingresar al sistema nuevamente del país. Este gobierno lo liberó. Entonces, si vos sos exportador, vos exportas, a los dólares los tenés afuera, traes lo mínimo indispensable que te haga falta porque de repente tenés que pagar algún impuesto, algún sueldo. El resto lo vas dejando afuera, sabiendo que con eso vos estás ahogando el sistema financiero argentino y que en un momento determinado, cuando se produzca el cuello de botella de los dólares, inevitablemente el dólar va a aumentar. Entonces vos, desde tu lugar en donde tenés depositado, empezás a especular y en alguna manera apretar al Estado argentino con que llevo los dólares, pero sí aumenta la cotización. O sea, por un lado le está robando al pueblo argentino la posibilidad de la reinversión del fruto de su propio trabajo. Exactamente. Y por otro lado, estás permitiendo, porque no sé si está legalmente prohibido, que los tipos te acogoten encima con tu propio dinero que no traen. Exactamente. Para tener una ventaja que va en contra de los intereses del país. Además, una de esas... No es delictivo todo eso, ¿no? No está reglamentado como delito. Afano. Hoy, bueno, digamos, no es ético, no es moral, y bueno, evidentemente, porque además, ¿qué agravante tiene todo esto? Esto le saca plata al tipo que no tiene para comprar, digamos, que no encuentra un trabajo. Naturalmente. Entonces vos tenés los dólares afuera mientras al país le hacen falta. Y resulta ser que los dólares que vos te llevaste es lo que se produjeron en el país. Eso no pasa en los otros países del mundo. En ningún país del mundo se maneja con tanta libertad la posibilidad de entrar y salir de dólares, con el agravante que buena parte de los dólares que se van son como consecuencia de la evasión, de dos operaciones fundamentalmente, la evasión fiscal y las maniobras que hacen en el comercio exterior con sub o sobrefacturación. A ver, para que se entienda. Yo, para quedarme con dólares afuera, ¿qué digo? Yo exporto, vamos a número redondo, 1000 kilos de maíz. Pero en realidad yo no le digo al Estado que exporto 1000 kilos. Yo le digo al Estado que exporto 500 kilos. Realmente exporto 1000. Entonces, el que me lo compra allá compra 1000. Pero me pagas en blanco para que entre, me paga 500. Los otros 500 me los deja depositado allá. ¿Se entiende? Bueno, todas estas maniobras... Meter el perro se llama eso. Meter el perro. Entonces, todas estas maniobras provocan un serio daño. En la que, porque a ver, la evasión fiscal, para detenerme un poquito en este tema, es dañina. Es inevitable, en todos los países del mundo existe, por supuesto. En cierta medida. Digamos. Por supuesto. En todos lugares existe. La habilidad del Estado es generar los mecanismos a ver cómo se limita, la habilidad de los que evaden es siempre encontrar una vuelta. Esto existe todo el tiempo. Es una pelea permanente en el mundo. Como no pagar impuestos, digamos. Exactamente. Ahora, mientras ese dinero de la evasión fiscal queda dentro de la frontera de un país, ese dinero también genera riquezas. Porque se genera toda una economía informal que también va generando riqueza. Porque vos pagás en negro una cosa, compras algo en la que haces figurar menos precio, pero la pagas más, pero lo terminás comprando. Las changas no las pagas en blanco, las pagas... Digamos, se genera toda una economía negra, informal que genera riqueza. Que genera riqueza. Puesto de trabajo. Exactamente, genera riqueza y al Estado le va permitiendo controlar de tal forma de ir achicándose más. Sería un mal menor. Pero no atenta contra la globalidad del exactamente, del colectivo nacional. No es bueno, pero lo terrible es cuando ese dinero se va. Claro. Porque cuando ese dinero se va, se perdió definitivamente y ya no puede ser aplicado en un sentido virtuoso en la economía del país. Bueno, entonces, yo lo que estoy planteando es que en estas circunstancias en las que estamos en una etapa de coyuntura electoral y en la que se ha planteado la necesidad de llegar a consensos sociales, a un pacto social, creo que este debe ser un punto central. Para esto tenemos que tomar la foto. Basta de fuga de capital. Tenemos que tomar la foto. No discutamos la película para atrás
porque posiblemente no nos vamos a poner de acuerdo quién tiene la culpa de las razones por las cuales esto pasa. Y tampoco pongámonos a discutir qué es lo que haríamos para adelante una vez que juntemos los fondos, porque seguramente no vamos a coincidir en función a la ideología de cada uno. Ahora, en lo que no podemos no podemos dejar de acordar es, en este momento, en tiempo real, lo que producimos tiene que ser y estar al servicio de la economía del país. Sí, sí, de la comunidad. A ver, voy a poner un ejemplo. Sea empresario. Si como sociedad nosotros nos proponemos, un ejemplo tonto si se quiere, como sociedad nos proponemos ir llenando un tambor de agua. ¿Quién va a hacer para atrás? Si miramos para atrás, ¿quién va a hacer el mayor esfuerzo para aportar agua? Bueno, posiblemente un comunista piense distinto a un capitalista. ¿Cómo vamos a gastar esa agua una vez que el tambor esté lleno? Lo mismo, vamos a pensar distinto. Esto es lo que se discute electoralmente. En lo que no podemos dejar de coincidir es que el tambor no tenga agujeros, no tenga filtraciones, que no se nos escape. En esto tenemos que estar absolutamente coincidiendo. Está bueno el ejemplo. Entonces, después, gana un comunista, bueno, dirá el esfuerzo mayor lo tienen que hacer los grandes capitalistas. Gana un liberal y el esfuerzo mayor lo tendrá que... Bueno, ya veremos, la sociedad irá eligiendo. En la foto de hoy, no podemos... No podemos permitirnos que esa agua se nos escape, porque indudablemente que es un esfuerzo vano el que se hace. Y es necesario que la sociedad lo comprenda, aún aquellos grandes capitales, porque es en su propio beneficio. En la medida que nosotros logremos que esto se articula, le vamos a dar al gran empresario las herramientas necesarias y la capacidad de consumo necesario a nivel interno, que lo va a potenciar luego también para la exportación, que es lo que normalmente sucede, como decíamos al principio de la nota. Nadie que se inicia en una actividad empresaria, sea de la industria, del comercio, de los servicios, siempre se empieza con alguna idea que enfoca la posibilidad de consumo que va a lograr en el alrededor inmediato que él tiene. Luego las cosas les pueden ir yendo bien y a partir de esa base que ha ido construyendo, exporta mirando al mundo. Pero bueno, todo es fundamentalmente mercado interno. En nuestro país es más del 70% del Producto Bruto en mercado interno. Estados Unidos, ni qué hablar, tiene un Producto Bruto interno medido en mercado interno enorme. Su fuente principal es el mercado interno. Bueno, esto pasa normalmente en todos los países. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de que esos dólares se nos fuguen de esa manera, retenerlos, reinvertirlos, vamos a estar dando un paso enorme para enderezar esta crisis que sistemáticamente se nos van produciendo en el país. Entonces, como corolario de esta charla, cuidemos la ganancia que generamos como sociedad. Exactamente. Y no permitamos que se nos filtre la pileta por los agujeros y nos quedemos sin agua. Está bien definir esto, porque hasta ahora los medios de comunicación han sido muy tolerantes con la idea de poner el dinero afuera, pero otros países han tenido crisis, por eso hay presidentes que han renunciado porque se les ha visto que guardaban dinero en el exterior, en las cuevas offshore, digamos. Sí. Entonces, los paraísos fiscales. Entonces, este es un concepto que está bien plantearlo como lo planteaste vos y también compartirlo con ustedes, que es delito desde el punto de vista, no sé si legal, pero desde el punto de vista social, es un delito restarle a la sociedad el dinero que se genera. No importa si cayó en el bolsillo de uno, de otro, es fruto del trabajo de todos. Y por eso hay que cuidarlo, porque eso debe estar en función del crecimiento, el desarrollo y la felicidad de la gente, de este país, no de otro país. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Está buena la explicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.